Dos temas importantes se están tratando en nuestro país. Uno que ya tiene más de 7 días con la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Una vez que se lo detiene en Santa Cruz, se lo traslada a La Paz y se lo conduce por solicitud de la autoridad jurisdiccional hacia la cárcel de Chonchocoro preventivamente 4 meses. Esa situación origina que en Santa Cruz se lleven adelante días de protestas con enfrentamientos, con quemas de ambientes físicos, gasificación. Muchos denuncian que habría sido desmesurada la actitud de la policía, por ejemplo, desmedida la actitud de la policía en cuanto a reacción. Y ayer se sumaba otro capítulo en esta historia de la información. Una sentencia de 70 meses para el otrora ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Estamos en contacto con el ministro de Defensa, a quien le agradecemos, a don Edmundo Novillo, quien nos acompaña en esta mañana, para hablar de estos dos temas, principalmente porque pareciera que se tratan o se encuentran en un punto, en tiempo y espacio, pero son situaciones que, por lo menos dentro del marco legal, son totalmente diferentes. Ministro Novillo, muy buenos días, bienvenido a Levántate Bolivia. Me permito citarle a usted y solicitarle hablar del primer tema, la detención del gobernador de Santa Cruz. Bienvenido. Muy buenos días, Martín. Muchas gracias a todo el país. Agradecer por esta entrevista. En principio, no olvidar que los delitos por los cuales se acusan al gobernador Luis Fernando Camacho son delitos que se cometen en los días negros en el episodio nefasto entre el 2019 y el 2020. Sucesos que han enlutado al país y se han cometido muchos delitos, de los cuales la justicia ha iniciado un proceso de investigación denominados con el caso Golpe 1, pero este denominativo tiene que ver con la coyuntura política que se ha dado en ese momento, pero es decir, hay delitos específicos, entiendo, en la querella o en la demanda penal que se ha presentado y la justicia consiguientemente ha activado los mandamientos de citación a los cuales Luis Fernando Camacho no se ha presentado en 2 o 3 oportunidades. En ese entendido se ha activado, como corresponde desde el punto de vista legal, un mandamiento de aprehensión, el cual por mandato también legal es ejecutado por la policía. En ese entendido, Luis Fernando Camacho se encuentra por disposición de la justicia en detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Este es un proceso judicial fundamentalmente que responde a un pedido clamoroso de las víctimas durante ese tiempo que han sido y han sufrido una serie de daños como pérdidas de vidas humanas consideradas como masacres, daños a propiedades públicas, privadas, es decir, a torturas, una serie de hechos que se han dado, hechos delictuosos, muy propios contra la seguridad de Estado. También en ese entendido, pues el proceso está en plena investigación y este pedido clamoroso que se han realizado por las víctimas, las organizaciones, todos aquellos que se han visto afectados han sido los que han demandado de manera clamorosa y aún se ratifican en esto muchas de esas organizaciones de que por fin se empieza a hacer justicia con estos hechos y en ese entendido Luis Fernando Camacho tiene la condición de ser una persona que está siendo investigada en el marco de la justicia y las actuaciones que se han dado en el proceso de su detención están en el marco del debido proceso y son actuaciones de los órganos jurisdiccionales del Estado en el marco del Estado de Derecho. Esta es la situación de Luis Fernando Camacho, que tiene que responder por estas acusaciones que pesan contra él. Se han hecho algunas observaciones acerca de una desproporción en la detención y desproporción del accionar de la policía. Consultas que se las haré más adelante, ministro. Sumamos a esta entrevista a nuestra compañera de trabajo, Evelyn Antelo, quien desde Santa Cruz también tiene consultas para el ministro de Defensa. Evelyn, con usted, buenos días. Muy buenos
buenos días, Martín. Ministro, lo saludamos desde Santa Cruz. Y esa es la consulta. ¿Qué opina acerca de la posición que hay en Santa Cruz luego de los enfrentamientos que se han registrado a partir de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho en cuanto a la actuación de la policía y también en cuanto al anuncio de nuevas medidas de presión a partir de los próximos días, tomando en cuenta que ya son varios en los que la población cruceña se ha enfrentado, sobre todo en la zona del Cristo Redentor? Muy buenos días, Evelyn. Manifestarte que era previsible que seguidores, que afines y algunos dirigentes promuevan una serie de hechos de protesta a raíz de la detención de Luis Fernando Camacho, que inicialmente se lo ha calificado por ellos, entiendo, por desinformación y además por conmover a la opinión ciudadana nacional e internacional como un secuestro, lo cual esta figura no se ha realizado, sino más bien ha sido la ejecución de un mandamiento emitido por una autoridad competente y la policía ha tenido que ejecutar. Y lo ha ejecutado en función a las características de una persona que inclusive en un momento dado, de manera arrogante, desafió a la justicia y dijo: vengan a detenerme aquí a Santa Cruz, de manera abierta. Entonces, se tomó todas las previsiones que la policía ha visto con la finalidad de garantizar, es decir, su detención, y creo que este hecho ha sorprendido a muchos seguidores de Luis Fernando Camacho, que en su desesperación han considerado que la forma en que se lo ha detenido ha sido desproporcionado. Entendamos que Camacho lo dijo muy claramente en una forma desafiante y arrogante: véngame a detener, porque él tenía previsto una serie de seguridades que quizá iban a evitar esta presión. Entonces, lo que ha hecho la policía seguramente, porque está formado para eso, ha tenido que planificar con la finalidad de garantizar su detención. El otro elemento era previsible, las protestas que se iban a generar, pero estas protestas, es decir, han salido del marco de la protesta pacífica. Y lo que ha sucedido es que en esa reacción de las protestas, estas protestas han derivado en una serie de hechos violentos que ya salió de lo pacífico para configurar hechos delictuosos, como por ejemplo la quema de bienes públicos, como es la fiscalía, la quema de vehículos, la quema de motocicletas, la quema de algunos edificios de instituciones públicas, la quema inclusive de instituciones privadas, como la tortura de un funcionario de impuestos internos. Estos ya no son protestas pacíficas y estas están calificados como delitos. En ese entendido, pues efectivamente también se ha manifestado que es probable que en ese hecho de refriega que se ha dado entre protestantes y policía también, siendo equilibrados, creo que en alguna acción la policía ha cometido algún exceso, porque me decían se ha visto a la policía echando de una moto combustible, prendiendo fuego, una cosa de estas, y creo que también ha habido, es decir, sin desmerecer alguna acción de la policía, entiendo que la policía ha sido fuertemente hostigado, atacado, y en ese entendido ha reaccionado, porque no entendamos que lo que hace estos grupos violentos organizados desde el comité cívico, lo que hacen es intentar tomar físicamente el comando, lo cual es un hecho terrorista, porque es una institución pública que protege el orden público y ningún ciudadano organizado puede realizar esta toma. Y esta toma no es posible realizarla de manera pacífica, sino lo han hecho de manera violenta, porque han quebrado una serie de destrozos en la institución pública. A raíz de esto, efectivamente, se ha generado, es decir, una serie de medidas, como por ejemplo el bloqueo de caminos en Santa Cruz, alrededor de Santa Cruz. Yo entiendo que esta medida es más perjudicial para Santa Cruz que propiamente para el país, sin deslindar responsabilidad que como Estado nosotros debemos garantizar la libre circulación en todo el territorio nacional. Pero esta medida que está siendo forzadamente llevada adelante, es decir, para o bajo el objetivo de liberar
a Luis Fernando Camacho es una medida, mi criterio, que va a perjudicar mucho más a Santa Cruz, porque cerca a Santa Cruz. Ellos, el paro de los 36 días, reclamaron, protestaron, se victimizaron diciendo que este encierro a Santa Cruz, este cerco a Santa Cruz es un atentado a la vida, a la salud, etcétera, pero ahora son ellos los que promueven este encierro con los bloqueos de caminos, es decir, en el departamento de Santa Cruz. Creo que esa es una medida equivocada, una medida errada, y me parece que, bueno, muy pronto van a sentirse los efectos sobre Santa Cruz, porque Santa Cruz vive fundamentalmente de la producción que vende hacia el mercado interno, que es el occidente, su mercado natural, y asimismo esto es parte de su ingreso muy importante de la parte productiva de Santa Cruz. Por otra parte, también se han anunciado medidas que van a ser de movilización. Entiendo, estas protestas de carácter pacífica, de acuerdo a nuestra Constitución, están completamente garantizadas. Todos los ciudadanos tienen derecho a llevar adelante sus protestas, pero esperemos que estas protestas estén en el marco siempre el respeto a la propiedad privada, a la propiedad pública, que no generen desbordes, que no generen violencia, que realmente sea pacífico, y aquello está garantizado. De lo contrario, están los órganos de seguridad, como la policía, que va a actuar en caso de que estos generan desbordes, y si estos hechos ya incurren en delitos, tendrán que actuar también los órganos jurisdiccionales para imponer justicia. Este es en realidad lo que viene sucediendo en Santa Cruz. Nosotros, como Gobierno Nacional, hemos actuado a través de la Policía Nacional para dar cumplimiento al mandamiento de aprehensión, y que la policía es la que ha llevado y ha ejecutado este mandamiento emanado por autoridad competente, y que la policía no puede rehusarse también no cumplir, porque es su función legal, su función jurídica, ejecutar este mandamiento. Estamos conversando con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Ministro, el pasado 30 de diciembre fue no menos que llamativa la presencia de un contingente de efectivos de las Fuerzas Armadas que salieron a resguardar los predios del Palacio de Justicia en Santa Cruz. Un contingente que estaba perfectamente ataviado como corresponde para disuasión y cualquier posible enfrentamiento. Por un lado eso. Por otro lado, se conocía, y usted será el encargado de decirnos, que hay desde las Fuerzas Armadas una suerte de malestar en torno a que, si no son órdenes escritas, no procederían a ninguna ejecución de salir a las calles, etcétera, etcétera. ¿Qué de cierto hay en esto, ministro? Es importante aclarar ante la ciudadanía que las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional, y en el marco de esta misión constitucional, nuestras Fuerzas Armadas siempre va a velar también por la seguridad, no solo del territorio nacional, va a garantizar la independencia, la soberanía para la cual la misión constitucional ha sido creado, pero entre uno de los objetivos también de la misión constitucional es garantizar la estabilidad del gobierno legalmente elegido. En ese marco, la policía, las Fuerzas Armadas tiene un contingente denominado Policía Militar, y esta Policía Militar trabaja en coordinación muchas veces con la policía para ayudar, para coadyuvar en lo que se denomina la seguridad ciudadana. En ese entendido, varias instituciones públicas de Santa Cruz y instituciones que son de carácter estratégico, como Yacimientos, como Entel, han pedido que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en el resguardo y dar la seguridad a estas instituciones. Y desde luego que bajo la facultad de apoyar a la seguridad ciudadana, porque es parte de la seguridad ciudadana, se ha desplazado un contingente no solo a una institución, sino a varias instituciones que han solicitado, y lo que se ha realizado es dar y brindar seguridad a estas instituciones,
con la prevención de que en caso de que estos grupos violentos puedan atacar a estas instituciones, ellos tienen los equipos antidisturbios, que no son equipos letales. En ese marco, las Fuerzas Armadas ha coadyuvado precisamente para ayudar a restablecer el orden público y el funcionamiento de estas instituciones en la ciudad de Santa Cruz. Eso es un tema que se ha trabajado, pero siempre con la finalidad de ayudar a proteger los bienes públicos, que son un patrimonio de los cruceños, es un patrimonio de los bolivianos, y para nosotros es un deber y una obligación brindar seguridad, que no solo se lo ha hecho en esta ocasión, sino siempre se lo ha hecho en diferentes ocasiones, en el que alcaldías, en el que instituciones nos han pedido, cuando se ha generado cualquier tipo de actividad que requiere la seguridad de la policía militar, hemos estado brindando. Por otro lado, yo quiero manifestarle de manera clara y categórica, estamos a fin de año, y a fin de año siempre sale la orden de destinos, y esta orden de destinos hace de que se generen cambios en los comandantes de grandes y pequeñas unidades, y se generen órdenes también, orden de destinos para que los militares, en función de las necesidades, los requerimientos institucionales, ¿no es cierto?, se vayan cumpliendo con esta nueva orden de destinos. Lo que quiero decirles de manera franca y categórica, por ahí salió alguna opinión de algún ex militar diciendo que hay malestar. Aquello es absolutamente falso y no ha existido tal hecho, es decir, tal malestar. Las Fuerzas Armadas están cohesionadas, conocen muy bien de su misión constitucional, saben del trabajo patriótico que tienen que hacer, y en ese entendido esta es una organización que se rige por dos principios, que es la disciplina y que es la jerarquía. En ese marco, las Fuerzas Armadas están en realidad siempre dispuestas a coadyuvar y también a cooperar el tema de seguridad ciudadana. Todo el actuar que se ha tenido desde el gobierno, y en este caso las Fuerzas Armadas, siempre va a estar en el marco estricto del legal. Debo decir también que la propia Constitución, es decir, prevé mecanismos de defensa cuando se tratan ya de casos excepcionales como conmoción interna, y ahí se dicta un estado de excepción, pero bueno, este tema es un tema totalmente de excepción, que tiene un procedimiento especial y tiene algunos efectos en los lugares donde se declara este estado de excepción, y esto fundamentalmente para que no se entre en un caos, no se entre en un enfrentamiento y que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos, los bienes y todo aquello. Pero esto entiendo que hasta la fecha aún la situación está siendo controlada por la policía en lo que corresponde a la preservación del orden público. Y no es cierto que los militares, es decir, previamente soliciten orden escrita para cualquier acción que realicen. En las Fuerzas Armadas se realizan en realidad órdenes, ya sea de carácter escrita o ya sea de carácter verbal, que se los tiene que cumplir. Lógicamente que estas órdenes tienen que estar en el marco de la normativa legal, en el marco de la normativa y los reglamentos vigentes, que eso se lo tiene que respetar. En ese entendido estamos coordinando y evaluando la evolución de los hechos que se dan en el país y concretamente en Santa Cruz con el mando militar, pero en todo caso nosotros estamos advirtiendo que de momento la situación está siendo controlado y todavía no se ha tenido una situación de alta preocupación que por lo menos de alguna manera digamos que las Fuerzas Armadas debe intervenir con un estado de excepción o con fuerza. Es decir, lo único que está haciendo las Fuerzas Armadas en este momento es custodiar a pedido de las empresas públicas, como se lo hace, para brindarles seguridad en sus instalaciones. Ministro, en el otro tema, ¿cómo toma el gobierno la determinación de la justicia en Estados Unidos? 70 meses de cárcel para el exministro Arturo Murillo. Yo quiero decirle de manera franca que a raíz de los hechos registrados entre el 2019 y 2020 se han generado una serie de delitos
En este caso, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha sido detenido por hechos de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos. Y estos hechos se han cometido en Bolivia. Eso prueba de que durante ese periodo del 2019 al 2020 se han cometido muchos otros delitos durante esa etapa. Y estos tienen autores, estos delitos corresponden y deben ser investigados. Y esta investigación corresponde a los órganos de justicia, y por eso es que está también el pedido clamoroso de las víctimas de que se haga justicia y se establezca la verdad de los hechos que han sucedido. Y sobre todo estos hechos tienen que ver con hechos concretos de delitos cometidos. No nos olvidemos que estuvo presente en Bolivia el GIEI, que es un brazo del Centro Interamericano de Derechos Humanos, que estuvo aquí en Bolivia e hizo una investigación sobre todos estos hechos y hizo algunas recomendaciones. Por ejemplo, el desarticular estos grupos paramilitares, como ser la Unión Juvenil Cruceñista, como ser la Resistencia Cochala, que eran grupos irregulares armados. Y también se recomendó, y ahí es que se realicen las investigaciones sobre las muertes de Sacaba y Sencata, que eran ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones que constituyen delitos de lesa humanidad y otros delitos más que describe en ese proceso investigativo de la GIEI. Y esto no puede quedar en la impunidad. Yo quiero decirles con total franqueza, estamos en la obligación como autoridades del Estado boliviano, tanto en el órgano judicial, la Fiscalía, la Policía, todos estos órganos tienen que cumplir estas recomendaciones de investigar los delitos. Y como dice usted, ha sido una coincidencia, pero coincidencia que tiene relación los hechos por los que se le ha condenado a Arturo Murillo, y aquí en Bolivia son detención que se ha realizado a Luis Fernando Camacho a Luis Fernando Camacho por delitos que se le acusan y pesan contra él en un proceso penal que se está investigando. De manera que esto nos explica claramente que si en Estados Unidos la justicia ha avanzado en la investigación y ha generado una sanción, en Bolivia en cierta manera estamos resegados y debemos avanzar en estas investigaciones, en la identificación de los autores materiales, intelectuales, que han participado en estos hechos, y si corresponde, es decir, ahí va siempre la presunción de inocencia, porque hay que probar estos delitos y seguramente el proceso investigativo lo hará. Se realizarán las sanciones que corresponda a todos los autores que han cometido estos delitos entre el 2019 y el 2020, y que la ciudadanía está pidiendo que estos hechos no queden impunes, y creo que no puede haber un Estado de Derecho, un Estado democrático, si es que no se hace justicia por todos estos delitos cometidos. En ese entendido, fíjese la coincidencia de un ministro de gobierno que ha sido y ha participado activamente en los hechos entre el 2019 y 2020, hechos que han roto el orden constitucional, y donde Luis Fernando Camacho ha sido uno de los autores que ha encabezado todas estas acciones que han tenido que ver con todo este movimiento que se ha generado para sembrar luto, para sembrar terror, para realizar persecuciones, para realizar detenciones indebidas, para que se hayan realizado estas masacres y todo aquello, y que está respaldado por esta investigación del GIEI, y no pueden quedar en la impunidad. Le agradecemos al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien nos ha acompañado en esta mañana. Evelyn, con usted nos reencontramos más adelante. Ministro, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias, y estamos a la orden para cualquier otra entrevista, para cualquier otra consulta. Yo debo decir con toda sinceridad al pueblo boliviano que los actos del gobierno boliviano siempre van a estar enmarcados en el orden estricto de la ley, en un Estado de Derecho democrático. Prima fundamentalmente, es decir, el principio de la legalidad, y en ese marco nosotros vamos a actuar y vamos a hacer que estos hechos se investiguen, lleguen
lleguen al esclarecimiento, coadyuvando con los órganos de seguridad que tenemos, como es el caso de la policía, que en este caso ha tenido que ejecutar el mandamiento, ¿no? Y vamos a también nosotros preservar el orden público, resguardar los bienes de las instituciones públicas, privadas, y esa labor tan difícil que tiene la policía también hay que reconocer, porque es una labor altamente riesgosa, es una labor tan difícil que le toca vivir en momentos como este, en el que se vive en nuestro país. Es una policía al que hay que reconocer el trabajo que ha realizado. Imagínense si la policía no hubiese estado presente en esos momentos de violencia en Santa Cruz, es decir, se hubiesen cometido, es decir, hechos como la quema de instituciones, como el desborde de detención contra personas, abusos, todo aquello, la policía ha ido frenando. Y lo que más ha hecho la policía es evitar que se detenga el Comando Departamental de Policía, que es un hecho terrorista ya propiamente, porque tomar una institución pública como es una institución de seguridad del Estado, esto ya es un exceso por parte de ellos como objetivo. Gracias, ministro. Tenemos más.